Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de Teens. Recuerden que estamos viendo los hábitos de Jesús. Hola Mate. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno amigos, hoy tenemos un tema súper chévere que es tener fe. Vamos a ver varias cosas interesantes y de pronto prácticas para que podamos ejercitar nuestra fe. Bueno, Mate va a orar y arrancamos. ¿Listo? Sí, bueno, damos gracias Señor, gracias Papá porque eres bueno, porque siempre estás hablándonos a través de tu palabra, a través de este libro que estamos viendo, Señor. Pedimos que seas tú ayudándonos a ejercitar nuestra fe, que seas tú ayudándonos a ser mejores, a ser como Jesús, a de verdad traer el cielo a la tierra y poder ser fiel a lo que tu palabra dice, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a través de nosotros, hablándole a los chicos y hablando a nosotros, a nuestros oídos y a nuestros ojos espirituales. Que seas tú abriéndolos para que podamos recibir todo lo que tú quieres decirnos, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Listo, chicos, como les dijimos, pues vamos a ver el tema de tener fe y quiero dejarlos con una pregunta y es, ¿qué es fe para ustedes? Creo que ustedes, muchos se saben el versículo de fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero muchas veces olvidamos realmente a qué se refiere ese texto de la Biblia. Entonces, vamos a hablarles algunas cosas súper puntuales acerca de la fe y lo primero que tenemos que saber es que la fe es la decisión de confiar en Dios y creer lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces, fe no es como que si yo veo un rayito de luz, entonces yo puedo creer que el sol está ahí. Alguna vez alguien decía, no recuerdo quién, pero alguien decía, no porque el cielo esté gris o lleno de grises, no quiere decir que el sol no esté ahí, el sol sigue ahí. Entonces es importante reconocer que aunque hay cosas que nosotros no podemos ver, Dios sí las puede ver y Él sí las conoce. Pero es nuestra decisión, recuerdan, así como amar es una decisión, agradecer es una decisión, tener fe es nuestra decisión. Decidimos creer en lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, en lo que Dios nos prometió a través de su Hijo. Entonces, nuestra invitación es a decidir creer, pero primero conocer lo que Dios está hablando respecto a cada uno. Lo otro es que la fe no necesita ninguna evidencia excepto la palabra de Dios. ¿Sí? La fe no necesita ser calificada por X o Y personas, sino que la fe está 100% sustentada y se evidencia en lo que Dios ha prometido. Por eso es que creemos en lo que Él nos dice. Entonces, si algún día alguien les dice, pero ustedes, ¿por qué creen en Dios? Si eso no es así, no sé qué, todo está en la palabra. Nosotros creemos en Dios porque Jesús fue el plan perfecto que Dios determinó para que nosotros un día tuviéramos acceso a Él. Lo otro es que hay un momento que nosotros les hemos mencionado, creo que en varios de los hábitos que hemos visto, y es el momento en el que Jesús le dice a Dios, si es necesario, pasa de mí esta copa. Lo vimos, creo, si no estoy mal, en la obediencia y en otro que no recuerdo en este momento, pero el momento de la copa enseña tanto. ¿Recuerdan cuando él le dice a Dios en el monte, como Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero si no, entonces que yo haga tu voluntad? Jesús en ese momento necesitó fe para aceptar el plan de Dios. Muchas veces nosotros imaginamos cómo podrían ser las cosas al punto que nos cuesta creer que el plan de Dios sea ese. Entonces, por ejemplo, le pedimos a Dios, no sé, lo que ustedes más quieran. Y entonces ustedes se imaginan cómo va a ser eso, no, tal vez mis papás me lo van a comprar y va a llegar así. Y entonces no sé, piensan que de pronto en Navidad ese va a ser el súper regalo y cuando llega Navidad pues no lo tienen. Entonces es como que, ¡ah! No, ¿cómo así? Porque la fe no imagina, la fe cree en lo que Dios ha prometido. Entonces, nosotros debemos aceptar el plan perfecto de Dios, ¿sí? Tal vez no sucedió como el mejor regalo de Navidad, pero ¿qué tal si alrededor del tiempo, a través del tiempo, Dios trae eso que nosotros le hemos pedido?
de una forma diferente, porque Él es un Dios creativo, es un Dios que no hace según lo que nosotros pensamos que Él podría hacer, sino que Él excede mucho más nuestros pensamientos. Entonces, la invitación es a aceptar el plan de Dios, la fe acepta el plan de Dios y camina, cree que eso es lo mejor y camina en eso. Y aquí quiero detenerme un poquito. Hay un ciego al que Jesús sana y, bueno, Jesús le pone barro en sus ojos y luego le dice, ve hasta el estanque y lávate, hasta el estanque de Bethsaida, lo que es, y lávate allí. Él tuvo que caminar literalmente ciego, creyendo que lo que Jesús le había dicho era verdad. Y caminó. ¿Saben? Cuando él está en este punto donde sucede este milagro y Jesús le dice que vaya hasta el estanque, hay mucho camino ahí por recorrer, son como 2 días caminando y él jamás había salido de ese lugar porque él era ciego de nacimiento. Entonces, fue tan fuerte la fe de este hombre que empezó a caminar. No sabemos ni siquiera cómo llegó a ese lugar. El caso es que la Biblia cuenta que él se lavó como Jesús le había dicho allí sus ojos y ya él pudo ver. O sea, que él recibió su milagro caminando por fe en que lo recibiría. ¿Cuántas veces nosotros pedimos algo y en el camino nos detenemos y pensamos, no, ¿sabes? Nunca lo voy a recibir, entonces mejor me devuelvo. Pero este hombre tuvo toda la fe y caminó, y ni siquiera fue una fe que estaba todo el mundo, vamos, tú puedes, sí, mira, Jesús te dijo, no, él se fue solito y llegó allá y se lavó los ojos y recibió su milagro. Entonces, chicos, los invito a que caminemos en esas promesas que Jesús nos ha hecho, en esas promesas que Dios nos ha hecho, que es aquello que ustedes han anhelado o que esperan en su corazón, no sé, tal vez ser el mejor doctor en un futuro, inventar alguna cosa súper fabulosa para ayudar a la humanidad. Siempre les hemos hablado que creemos en los propósitos súper grandes y eternos que Dios tiene para ustedes, pero es necesario caminar en esa fe. Y eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que sea muy claro. Vamos a ahondar un poquito más con Mate, que nos tiene algunas cosas súper chéveres para hablar. Listo, gracias, Karencita. Bueno, vamos a ver, chicos, un poquito acerca de los enemigos y los hábitos, perdón, de los enemigos y de cómo formar el hábito. Y vamos a ver un poquito el contraste entre ellos, ¿listo? Entonces tenemos 4 enemigos del hábito, 4 enemigos. El primero es la incredulidad y es el no poder aceptar lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? O no creer lo que la palabra de Dios dice. Como decir, como para mí es imposible pensar que esto puede pasar, o para mí es imposible pensar que Dios puede hacer esto. Y es que para nosotros que tenemos límites, podemos ver que Dios no los tiene, y podemos ver que Él extiende su mano y Él hace cosas que nosotros ni siquiera nos podríamos imaginar, porque para Él no hay cosas imposibles, para nosotros sí, para nosotros hasta pensarlo puede ser imposible, pero para Él hacerlo no lo es, ¿listo? El segundo son los sentimientos, y es que, como decía Karencita, esto es una decisión, no podemos guiarnos como decíamos con el de amar, era el de obedecer y el de amar, nosotros no podemos guiarnos por nuestros sentimientos, porque, como decíamos con el de amar, puede ser que un día estemos bravos y ya no amemos, entonces ya nos divorciamos o terminamos con nuestra esposa o nuestro esposo, o nuestro novio o nuestra novia, y simplemente no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Entonces, si un día nos sentimos mal o nos sentimos que Dios no puede hacerlo, entonces dejamos de creer y dejamos de tener esta fe. Entonces, debemos tener la convicción y debemos decidirnos a creer y a tener fe, ¿listo? El tercero son las opiniones ajenas, y es dejarnos influenciar por lo que las demás personas dicen, dejarnos influenciar no sé, por lo que las noticias dicen. Por ejemplo, una persona que está en el hospital no puede dejarse influenciar por el médico. Digamos, nuestra pastora Liz nos ha contado varios testimonios de que los médicos decían una cosa, pero al final Dios tiene la última palabra, ¿listo? Dios tiene la última palabra y Él es el que decide qué va a pasar. No los médicos, no los diagnósticos, no sé, los enfermeros. Todo Dios es el que tiene la última palabra, ¿listo? Eh, y por último, la falta de conciencia, y es como no estar seguro de que la Biblia dice esto, ¿ok?
Entonces debemos tener en cuenta estos cuatro enemigos y no debemos dejarlos actuar, ¿ok? Debemos hacerles frente y debemos estar contra ellos para saber qué dice la palabra de Dios acerca de esto, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver cómo formar el hábito, ¿listo? Primero, dice en el libro que la fe, como los músculos, necesitan desarrollarse, ¿ok? Entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? La fe se desarrolla en medio de las dificultades, la fe se desarrolla en situaciones en las que se necesita esta fe. No sé si han escuchado que muchas veces se dice como, ay Dios, dame paciencia. ¿Y cómo da Dios paciencia? Mandándole unas situaciones que son bien cansonas. Por ejemplo, si a mí me desesperan, no sé, los malos conductores. No sé, si yo voy manejando y digo, uy, Dios, dame paciencia, nos van a mandar una situación así que sea como, "Oh", pero ahí es donde se forma la paciencia y en este caso ahí es donde se forma la fe, teniendo situaciones que para nosotros pueden ser complicadas y pueden ser que de verdad Dios necesite intervenir, ahí es donde podemos ver la fe, ¿listo? Entonces, vemos en el libro que el segundo que nos dice es encontrar lo que Dios ha dicho sobre el tema, ¿ok? Entonces, nosotros debemos irnos siempre a la palabra de Dios, porque esto es lo que sustenta nuestra fe. Nosotros no podemos tener fe sin saber de la palabra, porque pues no vamos a saber acerca de qué tener fe. O sea, en la situación no vamos a saber qué orar, no vamos a saber qué podemos decir o qué podemos hacer si no conocemos la palabra de Dios. ¿Listo? La tercera, como decíamos en uno de los enemigos, son los sentimientos, es olvidarnos de nuestros sentimientos, porque si basamos toda nuestra fe o todas nuestras convicciones en los sentimientos, no va a pasar nada, porque ahí ya no estaríamos teniendo fe, estaríamos basándonos en que hoy estoy bien y mañana estoy mal, ¿listo? Entonces, es mejor decir, siempre he decidido creerle a Dios antes de como sobreponiéndome a las situaciones y sobreponiéndome a lo que está pasando afuera y lo que está pasando dentro de mí, lo que está pasando con mis emociones, ¿ok? El cuarto es alegrarse de que Dios conoce lo que nosotros no conocemos. Dios puede ver todas las situaciones y muchas veces hemos visto en la Biblia que dice que los planes de Dios son más grandes que lo que nosotros. Chicos, a mí me han pasado unas cosas en mi vida que de verdad yo soy como, no, pero ¿por qué me pasa esto? Y después sucede algo tan increíble que es borrar lo anterior. O sea, Dios tiene tantas cosas tan grandes que nosotros muchas veces decimos como, uff, ¿cómo pude pensar tan pequeño? Cuando Dios ya estaba, o sea, yo estaba pensando en, no sé, por ejemplo, ganar 1.000 pesos y perdí esos 1.000 pesos y es como, no, Dios mío, pero ¿por qué? Y Dios me da una oportunidad de 100.000, por ejemplo. Entonces, es muy increíble como, ver cómo Dios como que se involucra en nuestra vida y de verdad ve más allá y ve qué es lo mejor para nosotros, ¿listo? Eh, Quinto, tenemos que Dios es todopoderoso, es omnipresente y es omnisapiente. Y es que Dios puede hacer todo, es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa que nos podamos y no nos podamos imaginar. También vemos que Él es omnipresente, Él puede estar en cualquier lugar, puede estar en todas partes y es omnisapiente, que Él conoce cualquier cosa del pasado, del presente o del futuro. Entonces, por eso es que es mejor confiar en Él que confiar en nuestras propias habilidades, porque Él puede ver todo lo que está pasando, lo que pasó y lo que pasará. Entonces, pues evidentemente nosotros no podemos hacer esto. Entonces, es mejor poner nuestra fe en alguien que puede ver todo lo que va a pasar. ¿Listo? También podemos ver otro hábito es esperar, ¿listo? Tenemos que formar el hábito de, bueno, tenemos que formar el hábito de la fe esperando, ¿listo? Porque en este periodo de prueba, lo que les decía, siempre va a haber un periodo de prueba en el que nuestra fe se va a ver formada. Entonces, debemos esperar y debemos ser pacientes y debemos saber que todo es parte del proceso de Dios, que no puede haber, no, como decía, no puede haber según esta historia de la Biblia, tierra prometida sin pasar por el desierto, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque no apreciaríamos la tierra prometida. Si fuera tan fácil y si Dios diera las cosas así, no, nosotros nos malacostumbraríamos a que esto nos pertenece o algo y no.
todo tiene que ser parte de un propósito y todo, la fe se tiene que ir formando, ¿listo? Em, entonces, también veíamos que otro hábito puede ser comprender que no hay manera de agradar a Dios sino por la fe, ¿listo? De hecho, aquí lo dice en Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que eh, no podemos agradarlo porque no estaríamos creyendo en Él. Entonces, es como si Él nos dijera, ¿confías en mí? Nosotros, sí, 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 completamente, completamente. Pero en el fondo sabemos que no. Entonces, no hay una manera de agradarlo, ¿listo? No tenemos emprender, bueno, esta frase me gustó mucho y dice, emprender algo tan grande que a menos que Dios participe, esté destinado al fracaso, ¿ok? Y es que es muy increíble, de hecho, ahorita también estamos leyendo en el libro que el que le crea a Dios, el que le crea a un Dios grande, tiene planes grandes, ¿ok? Y es que debemos verlo como una manera de, por ejemplo, si tenemos que tomar algún riesgo, no como, ay, ¿qué pasará o algo? Sino verlo como una oportunidad de que Dios actúe, de que de verdad podamos ver que tenemos un Dios grande. Entonces es emprender algo tan grande que a menos que Dios esté ahí, esté destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque si normalmente está destinado al fracaso, nosotros sabemos que tenemos un Dios grande que puede actuar, ¿ok? Nosotros en esa oportunidad es que podemos darle la oportunidad a Dios de manifestarse y de actuar de una manera sobrenatural, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Y por último, es no mezclar la fe con nuestras presunciones, ¿ok? No suponer que Dios hará algo que está en contra de su voluntad. Y es que, por ejemplo, decir como, ay Dios, que mañana todo me salga bien, tengo fe en que mañana me va a salir bien cuando vaya a robar este banco, por ejemplo. Eso no tiene sentido porque Dios no se contradice y no podemos tener fe en algo en lo que Dios no lo ha puesto en su palabra. Dios no dice como te bendeciré cuando robes, no sé. De hecho dice no robarás. Entonces es muy importante saber esto, que no podemos poner nuestra fe en algo que contradice la palabra de Dios. ¿Listo? Y por último, chicos, les quería leer una pequeña historia que nos dice acá en nuestro libro y se titula Súbase a la carretilla. Y es que me pareció muy chévere porque esto resalta cómo debe ser nuestra fe hacia Dios. ¿Listo? Te la voy a leer rápido. Dice, había un acróbata que podía caminar sobre una cuerda y hacer peripecias increíbles. Hacía actos de equilibrio por todas las ciudades de París, desafiando las alturas. Con el tiempo fue agregando nuevos elementos. Se vendaba los ojos y más adelante caminaba por la cuerda llevando una carretilla. Un promotor estadounidense leyó acerca de estas hazañas en el periódico y escribió una carta al acróbata diciendo, no creo que usted pueda hacer todo lo que se dice acerca de sus demostraciones de acrobacia, pero deseo hacerle una oferta. Le ofrezco una sustanciosa suma de dinero, además de todos sus gastos de viaje, y lo desafío para que haga su acto sobre las cataratas del Niágara. El acróbata le respondió por escrito, Señor, aunque no he visto los Estados Unidos de América ni las cataratas, me gustaría ir. Después de mucha promoción y preparación, una multitud asistió para ver el evento. El acróbata partió del lado de Canadá y cruzó hacia los Estados Unidos de América, caminando a través de la cuerda. Los tambores sonaban mientras el acróbata avanzaba sobre la cuerda con los ojos vendados. Parecía hacerlo muy fácilmente y con mucha confianza. La multitud se emocionó y aplaudió desenfrenadamente. El acróbata se acercó al promotor y le dijo, bien, ¿ahora cree que puedo hacerlo? Por supuesto que sí lo creo. Piénselo bien, dijo el acróbata. ¿De verdad cree que puedo hacerlo? Claro que sí, usted lo acaba de hacer. Él dice, no, 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 insistió el acróbata. Piénselo una vez más, ¿realmente cree que puedo hacerlo? Seguro que sí, dijo el promotor. Creo que usted puede hacerlo. Si es así, dijo el acróbata, entonces subo hacia la carretilla. Y es que es como, oh, claro, y eso es lo que hace Dios. Es como nos pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Nosotros, obviamente, o sea, ¿cómo no voy a creer? Y él como, ¿seguro que crees que puedo hacerlo? Y nosotros, "Pues, por favor, Dios, por favor." Y es que, y entonces después nos dice, entonces, súbete a mi carretilla, súbete a lo que estoy haciendo, súbete a mi plan. Ahí es cuando de verdad se confronta la fe. Ahí sí uno dice, claro, él puede hacerlo en otras personas, pero ya subirme yo, uy, eso ya es otra cosa. Entonces es ver que el tener fe no es solo como decir, sí, 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 yo tengo fe,
sino de verdad actuar conforme a esa fe, subirse a la carretilla, hacer algo que en lo que digamos, si Dios no interviene, no sé qué va a pasar. Entonces, bueno, chicos, esto era lo que yo tenía por compartirles. Lo último fue esta historia que me pareció muy interesante. Eh, y bueno, ya terminé con esto, ¿listo? Listo, chicos, súper mate, qué chévere. Creo que también esa fue como de mis historias favoritas. Es importante saber que a veces podemos hacerle barra a Dios y decir, ay, está chévere, sí, Dios hace eso. Pero cuando Él dice, listo, entonces ahora es tu turno. Ahí sí, como que podríamos pensarlo. No, no cuenta ahí más la historia de que dijo este hombre respecto a la invitación del acróbata de subirse en la carretilla, pero piensen ustedes cómo se sentirían si de repente les dice como, listo, entonces súbanse en la carretilla, y esa es la invitación de Dios, que sean osados en su fe y que puedan empezar a ejercitarla, como nos decía Mate, como si fuera músculo. Hay que empezar a ejercitar. Bueno, queremos dejarlos con este versículo para que por favor lo memoricen y entendamos Por hasta dónde favor, puede llegar Dios. Está en Mateo 19:26 y voy a leer la nueva traducción viviente y dice, Jesús los miró y dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a memorizarnos este versículo y por favor repítanlo día tras día y díganse a ustedes mismos, X situación en la que estoy es imposible para mí, pero es la mejor oportunidad para ver a Dios haciendo lo que yo no puedo hacer, porque Él sí puede, Él puede hacer todo, todo es posible para Él. Y vamos a estar enviando una serie de cositas a nuestro grupo para que podamos practicar este hábito de tener fe. Y bueno, chicos, de verdad nos encantó mucho estar con ustedes. Por favor, cualquier comentario, cualquier pregunta pueden hacerla abajito en los comentarios del canal y vamos a estarlo revisando. ¿Listo? sí, Esperamos chicos, y vernos pronto. una última cosita. Lo que les estamos diciendo para que se aprendan es que el versículo no solo sea como, sí, que Dios puede hacer todo, sino que de verdad veamos que tiene poder y que tengamos esta fe de que el versículo puede actuar en nuestra vida y que podamos repetirlo cada vez eh, que haya una situación como adversa o una situación en la que debamos tener fe. Este versículo se vuelva como un himno y que se quede de verdad en nuestro corazón para que podamos tener la fe necesaria cuando sea necesario. Listo. Chicos, nos vemos el jueves en nuestra reunión de la semana para compartir, para jugar un rato y para aprender un poco más. Entonces, por favor, apréndanse el versículo y quedamos aquí súper conectados con ustedes. Chao. Chao.